Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea contigo y con todo el ambiente que te rodea. Buen provecho para los que están comenzando el día y desayunando, y nueva fuerza para los que están de camino a su trabajo. Que Dios le dé la fuerza y la sabiduría y la energía suficiente para terminar este día de hoy y poder llevar a nuestra casa el sustento, el alimento y la provisión a nuestro hogar, sin olvidarnos de la provisión espiritual y del alimento espiritual, que en esta mañana es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero es el desayuno, es lo que Dios nos tiene. Y hoy vamos a tocar el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Del 12 al 13. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre Santo, Dios eterno, de poder te doy gracias por esta palabra. Te pedimos, Dios mío, que nos dé el discernimiento, el desarrollo de la misma y la revelación a través de tu Espíritu. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación nuestra y de aquel que nos está viendo. En el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro de los hombres por el cual podamos ser salvos. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Y cuando hablamos la palabra ocupaos, viene del verbo ocuparse o ocupar. Y ocupar es tomar posesión o apoderarse de un territorio, un lugar, de un edificio. Ocupaos, el sinónimo de ocupación es invadir, conquistar, asaltar, adueñarse, apoderarse. Entonces, cuando la Biblia te dice ocúpate, te está diciendo que conquiste, que te adueñes, que cuides esa salvación por la cual Jesucristo nos ha hecho salvos a través de la sangre del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Porque el enemigo anda quitarte o sacar tu nombre del libro de la vida. Y estamos viviendo los tiempos donde tenemos que ocuparnos, y el ocuparse de la salvación no proviene de nadie más. Es una encomienda que te está dando Dios a ti personalmente. Tú que estás caminando en el Evangelio. Tú que aceptaste a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Tú que decidiste seguir a Cristo y apartarte de este mundo del pecado, de las garras del infierno. Y tus caminos son caminos certeros y seguros, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a ese fin tan preciado como es la vida eterna. El Espíritu Santo es el que nos prepara, el que nos guía, el que nos aconseja, el que nos redarguye, el que nos enseña, el que nos da el discernimiento de espíritu para saber cuando las cosas provienen de Dios y cuando las cosas no provienen de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos enseña quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Porque tenemos que tener cuidado en el tiempo que estamos viviendo, con la enseñanza que estamos escuchando, a quién le estamos prestando la atención, qué es lo que estamos repitiendo, a quién verdaderamente estamos siguiendo, a quién verdaderamente estamos agradando, o a quién verdaderamente buscamos agradar.
Porque en el libro de Filipenses está hablando de que ustedes en la obediencia, no solamente cuando yo estoy presente, sino aún en mi ausencia, ustedes deben de ocuparse de la salvación y cuidarla con mucho temblor y mucho temor. Y el temor que está hablando la palabra de Dios es el temor a Dios. No podemos apartarnos del temor a Dios, porque la Biblia misma nos dice y nos especifica que la sabiduría se alcanza con el temor a Jehová y que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Por eso es teme a Jehová y apártate del mal, y apártate de tus propios caminos, y apártate de tus propias decisiones, y apártate de tu propia sabiduría y de tu propio conocimiento, que es el que hoy en día está enterrando a los que fueron una vez hombres de Dios, hombres que hablan la palabra de Dios, hombres que llevan la verdad del evangelio, porque las señales vivas son la corrupción del evangelio. Los que vienen sutilmente a corromper y hacer daños en el evangelio, y vienen con sutileza, vienen con una falsa piedad, pero niegan la eficacia de ello, porque si tuvieran piedad, enseñarían lo correcto a la grey de Dios, enseñarían lo correcto a las almas perdidas, le hablarían la verdad del evangelio sin quitarle, sin añadirle, sin alterar, sin quitar de ella, porque hoy estamos viendo, y por eso el tema es ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando usted se ocupa de su salvación, cuando usted echa mano a su salvación, cuando usted conquista su salvación y usted la retiene y usted la guarda y usted mira de no hacer conforme a sus propios deseos, a sus propios designios, a su propia voluntad y se va para la voluntad de Dios, usted está guardando su salvación, guardando de que su nombre todavía esté registrado en el libro de la vida. Y esto es para valientes, gente que arrebata el reino de los cielos, gente que no le tienen miedo a la adversidad, gente que no le tienen miedo si usted ya anda solo, si nadie lo acompaña, si nadie lo aplaude, si nadie viene a darle a socorrerle, pero todavía siguen, amén, en pies de guerra, en pies de lucha, haciendo la voluntad de Dios. Porque esto no se trata del gentío que te siga. Esto no se trata del que venga y te dé 2 palmazos en la espalda y te diga que lo estás haciendo bien. Esto no se trata, mire, mientras la verdad exista en usted, los que se han corrompido no quieren saber nada de usted. Por cuanto usted es portador de la verdad de Jesucristo, la verdad que una vez habitó en ellos, mas hoy en día ya no habita la verdad de Cristo. Porque se levantaron a traer un evangelio distinto, un evangelio más atractivo. Y la causa de ese evangelio más atractivo, más deleitoso, que la gente pueda ver y decir, wow, aquí verdaderamente yo puedo buscar de Dios. Aquí verdaderamente yo voy a alcanzar la salvación. Porque cuando no se denuncia el pecado, cuando se le dice al pueblo y se le habla solamente de la bendición de Dios y de todas las cosas que hay en cuanto a la bendición de Dios para el pueblo, pero no se redarguye el pueblo, pasa como el pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel, un camino en un desierto a la tierra prometida, era un camino de pocos días y se convirtió en 40 años. Se convirtió en una travesía larguísima en el desierto a causa del proceso por donde tenía que pasar el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía un problema y era que muchos de ellos se contaminaban mirando a las demás naciones, a las naciones paganas. Entonces Dios tenía que volver a meterlos en el desierto y los estuvo dando vuelta en el desierto para sacar
del pueblo de Israel todo paganismo, toda codicia, toda vanagloria, y para que el pueblo fijara su mirada en Cristo Jesús, en el Dios que los llamó, en el Dios que los envió, que le envió un mensajero como Moisés a llevarlo a las tierras prometidas. Lo sacó Dios al pueblo de la esclavitud, y el pueblo libre en el desierto pasó el proceso de su vida, y dice la palabra que no todos los que salieron fueron los que entraron a la tierra prometida. Que la nueva generación fue la que conquistó la tierra prometida por el tiempo que se quedaron en el proceso dentro del desierto. Hoy en día nosotros estamos también siendo procesados, los que todavía creemos en un evangelio santo y puro, los que todavía creemos en un evangelio serio, en un camino donde aquí no se comparte, donde no se puede vivir una doble vida, donde tenemos que aprender a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que conduce a la perdición, y esa puerta ancha que se abre es el evangelio moderno de hoy en día. Los que ya a la luz están, de que han corrompido y han apostatado de la fe, ya están visibles. Pero hay que tener cuidado con los que están invisibles, con los que todavía están ocultos, porque hoy podemos escuchar que nadie está predicando un evangelio distinto y que todo el mundo está hablando y predicando y enseñando una sana doctrina. Y ese es el peligro, porque el enemigo se mete sutilmente haciéndose pasar por Dios. Si es que la Biblia dice que las señales de los últimos tiempos es mirar que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. O sea, vienen a hacerse pasar de que son de nosotros, que están de acuerdo con nosotros, de que predican y enseñan lo mismo que nosotros, de que andan con la verdad. Por eso hoy en día todo el mundo es de sana doctrina. Y si usted va para la iglesia de la prosperidad, y si usted va para la iglesia de Aarón y Mita, y si usted va para diferentes sitios, todo el mundo tiene una sana doctrina. Nadie quiere decir que su doctrina está corrompida, está dañada, porque eso nos toca a nosotros, que tenemos al Espíritu Santo de Dios, fundamentarnos en la palabra y no movernos del simiente donde estamos, no movernos de la doctrina, no movernos de la verdad bíblica, la verdad a través del Espíritu Santo de Dios, la verdad que nos guía, verdad y justicia, la verdad que nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y esta verdad te santifica, te limpia, te separa. No te deja idéntico al mundo, te cambia, transforma tu manera de pensar, tu manera de ver. Eres guiado por el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y estamos viviendo los tiempos donde todo el mundo dice ser, pero no todos los que están son de nosotros. Porque el mismo tiempo y lo mismo que llevan ellos dentro, que no ha salido a la luz, y ellos se están haciendo pasar como que son de nosotros, pero el tiempo nos va a dejar saber quiénes verdaderamente son de nosotros, porque lo que está dentro del ser humano es lo que se va a reflejar hacia afuera. Entonces, hay personas que hay que darle tiempo, porque son asimismo, son una bomba de tiempo. Y en cualquier momento explota lo que está dentro de ellos. Y su enseñanza comienza a cambiar. Su enseñanza se convierten en permisivos. Se convierten, y cuando vienen a ver, tienen una iglesia ya encajada en el evangelio que ellos han creado, en ese evangelio deleitoso, en ese evangelio donde no hay que sacrificarse, en ese evangelio donde no hay que dejarlo todo y seguir a Cristo,
Porque ese es el evangelio que hoy en día ellos predican y dicen ser de santidad, dicen ser de sana doctrina, dicen ser de nosotros, pero no todos los que están con nosotros son de nosotros. Porque hay quienes ya andan buscando los deseos de la carne, los deseos engañosos, la vanagloria de la vida. Hay quienes no quieren dejarlo todo y seguir a Cristo. Hay quienes, amén, pasaron de muerte a vida, pero no dejaron todo. Volvieron a resucitar el muerto. Andan cargando el muerto. Andan creyéndose, amén, que tienen todo el control porque tienen toda la sabiduría, porque lo saben todo. No les gusta ser redarguido. No les gusta ser corregido. ¿Por qué? Porque cuando los corrige con la verdad, esa medicina que tú utilizas, que es la verdad, para sellar una herida, para arreglar algo en la vida del ser humano, comienza esa medicina a sulfurar dentro de ellos. Y por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos apostatarán de la fe. Por eso dice la Biblia, amén, que no sufrirán la sana doctrina, que no tienen comisión de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán el oído de la verdad y se volverán ¿qué? A sus propios cuentos. Ay, es que Dios me dijo que no era así. Dios me dijo que no era así. Y tantos años que estuvieron predicando y enseñando la sana doctrina y la santidad, y hoy en día dice que esto no es así, que esto no es así, que esto no salva ni condena. Pero el apóstol Pablo dice que hay cosas que no te convienen como cristiano, que son lícitas, que están ahí para que tú las cojas, pero no te convienen como cristiano. Y cuando es algo que no te conviene, es que eso que no te conviene se va a transformar en pecado. Te va a desviar de la verdad de Dios. Te va a desviar de la sana doctrina, de la justicia, de la santidad sin la cual nadie verá a Jehová. Hay cosas que no te convienen. Entonces hay cosas que no convienen a la iglesia de Jesucristo. Hay cosas que no se pueden permitir dentro de la casa de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque le está haciendo daño. Entonces, si tú no tienes piedad, tú no tienes misericordia de las almas que están ahí luchando para ganar la vida eterna, y usted es una persona que todo lo permite, que no le interesa las cosas que estén haciendo daño a la iglesia, que no le pone harto, porque todo me es lícito, mas no todo me convienen. Y cuando esas cosas que no me convienen entran a la iglesia, que no le convienen tampoco a la iglesia, porque si no te convienen a ti, si no le convienen al otro, no le conviene a la iglesia de Jesucristo. Entonces podemos ver una falsa piedad, porque tienen la piedad como fuente de ganancia. Su tesoro está en abundar la iglesia de gente. No importa si se salvan, si no se salvan, porque si predicamos un evangelio distinto al que está en la palabra de Dios, si enseñamos una doctrina distinta y enseñamos a la gente a vivir como mundano dentro de la casa de Dios y a traer las cosas que no convienen dentro de la casa de Dios, nosotros somos tan participantes de su perdición como cualquier otro. Somos participantes de su perdición porque lo estamos permitiendo, porque lo estamos dejando, porque lo estamos viendo y no estamos haciendo nada. Entonces no tienes misericordia, no tienes amor para las almas, porque si tuvieras amor para las almas, esas cosas que no convienen dentro de la iglesia, su manifestación, no se permitieran, porque están haciendo caer a otros débiles en la fe. Al menos que tu corazón ya esté corrompido, y por eso es la situación de que estas cosas no se ponen harto. Porque las cosas que no convienen o que no nos convienen son las que a ti te gustan. Son las que tú dices que no salvan ni condenan. Pero el apóstol dice que no convienen. Y si no convienen es porque te hacen daño. Es porque te hacen daño. Es porque le hacen daño a otros. Por eso, ocupaos en vuestra salvación. Ocúpese de su salvación. No se deja arrastrar. No escucha a todo el mundo. Escudriña los espíritus. Escudriña la enseñanza. Escudriña lo que hablan.
Porque tarde o temprano lo que está dentro de ellos se va a expresar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está dentro de ellos es lo que va a hablar su boca y te va a hacer daño. Y no es necesario que tú estés escuchando eso. Póngase a escuchar gente, verdaderos hombres de Dios, que traen una palabra pura, que hablan de una iglesia apartada para Dios, separada para Dios, apartada del mar. Una iglesia que no anda con el mundo. Una iglesia que no anda detrás de la vanagloria, de la vanidad, de la vida. Una iglesia que no le echa mano a lo que no le conviene, sino a aquellas cosas que lo edifican. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Porque nosotros estamos buscando lo que nos edifican, porque lo que no nos conviene no nos edifica, nos destruye. Presta atención a eso, amado. Usted no tiene el Espíritu Santo. Usted no tiene una relación con el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo le va a decir quiénes le está diciendo la verdad y quiénes le están trayendo perro flaco por longaniza. Quiénes le están dando un alimento contaminado. Quiénes están sirviendo el potaje donde hay veneno en la olla. Y esto no se trata de que nosotros estamos imponiendo, no, es que la palabra de Dios, si usted quiere alcanzar el reino de Dios y su justicia, usted tiene que vivir conforme a la palabra y bajo el Espíritu, para que no sea engañado. Porque hay quienes tienen la piedad como fuente de ganancia, hay quienes se ven piadosos, hay quienes se ven amorosos, pero no tienen ese amor, esa piedad, porque llevan al pueblo por un risco a causa de su doctrina. A causa de las cosas que no nos convienen, que las han metido dentro de la iglesia y le han dado nido y espacio en la casa de Dios. Por eso que se contrista el espíritu. Y el mover del espíritu están los dos o tres que permanecen fieles a Dios. El espíritu no se mueve a causa de los que estén corrompidos, de los que estén dañados, de los que traen otros pensamientos, otras doctrinas, de los que quieren meter aún en el evangelio lo que es el vudú, la hechicería, y lo quieren mezclar todo ahí y meterlo ahí dentro de la casa de Dios. Tenga cuidado con eso. Eso es un peligro. Por eso, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Conquista tu salvación. Invade tu salvación. Aduéñate de la salvación. Apodérate de la salvación. Con temor y con temblor. Con el temor a Dios y con el temblor de no perderla. A causa de lo que estamos escuchando. Hay mensajes que suenan bonitos. Hay mensajes que suenan deleitosos. Porque te hablan solamente de la bendición y de la provisión de Dios. Pero no te llevan a decir las cosas que son pecados. No denuncian el pecado. No te dicen lo que está malo. No te dicen lo que no te conviene. Te permiten vivir en tu propia libertad. Y te hablan de todo. Dios tiene esto para ti. Dios tiene aquello para ti. Dios tiene esto para ti. Dios no mira esto. Dios no mira lo otro. Dios no mira aquello. Pero no denuncian el pecado. No le dan duro a las obras de la carne. No le dan duro al libertinaje. No atacan ninguna falsa doctrina. Todo es amor, amor, amor. Vamos a orar por la unión, porque la unión de ellos y el orar por la unión es que aquí estemos todos metidos ahí, aunque no estemos en un mismo espíritu. Y eso no es de Dios. Así que ocúpate de escuchar a quienes verdaderamente traen un verdadero evangelio, una verdadera doctrina. Ocúpate de ver las cosas que nos edifican y no seguir todo lo que dicen. Escudriña, busca en la Biblia, habla con el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y justicia. No te dejes arrastrar, no importa quién sea el que te lo esté diciendo, no te dejes arrastrar. Escudriñalo todo, pregúntale a Dios. Porque esta es la señal que estamos viendo. Velad que nadie nos engañe.
Velen que está la apostasía, velen que está el libertinaje, velen que hay personas que vienen de allá, de sus países y de aquí y de allá y traen sus inventos de aquí, traen sus inventos de allá y han pasado el vudú, la hechicería, todas estas cosas, el espiritismo y lo han mezclado con el evangelio y andan haciendo disparate. Y andan la gente que dicen tener al Espíritu Santo de Dios siguiéndolo, obedeciéndolo, haciendo lo que ellos hacen. Hay cosas que no nos convienen, que no podemos decirle bienvenido, ni en tu casa, ni en tu vida, ni en tu iglesia, porque no convienen, porque hacen daño. Y cuando la voz de alerta es que no te convienen, no te conviene que tú pongas las manos encima de una hornilla que está prendida. ¿Por qué? Porque te vas a quemar. No te conviene que tú vayas a alta velocidad por la calle. ¿Por qué? Porque puedes tener un accidente. No te convienen. Hay muchas cosas que no te convienen. Que no te puedes dejar arrastrar por ella. ¿Por qué? Porque su fin es el peligro. No te convienen porque no te edifican. Un mensaje así para las personas. Hay mensajes como estos que la gente dice que no los edifica porque es que les gusta el mensaje de la bendición de Dios y de la provisión de Dios, pero no les gusta el mensaje que los corrige, que se supone que ese mensaje es el que te tiene que gustar porque te corrige. Para que tú entres por el camino correcto, para que tú entres por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que conduce a la perdición. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima. Amén.